Bienvenidos a todos, feliz sábado. Estamos muy contentos de poder acompañaros en la adoración esta mañana, así que os invitamos con muchas ganas a que cantéis con nosotros estos himnos que seguro que conocéis. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Bueno, ya que nos hemos ido despertando un poquito, muchas gracias por cantar con nosotros. Vamos a cantar la segunda canción, ahora de pie, a ver si así nos despertamos aún más.
y nos tapáis a nosotros con vuestras supervoces. Vamos a cantar en el Monte Calvario. Sus triunfos mi gloria
Buenos días, hermanos. Tal como estamos, vamos a orar. Buen Padre, estamos contentos de que un sábado más nos podamos reunir para honrarte y glorificarte. Te pedimos en especial que tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar, al igual que con nuestros hermanos que están lejos, que se han ido de campamento, que tú puedas también acompañarlos, que puedan disfrutar de tu compañía y también de tu Santo Espíritu. Que las palabras que pronunciemos aquí sean para que vayan directamente a nuestros corazones, a nuestras mentes, que nos acerquen a ti, que salgamos de aquí, Padre, identificados con tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Feliz sábado de nuevo. Estamos poquitos porque el resto de nuestros hermanos están hoy en Entrepeñas y esperemos que sea también un sábado glorioso para ellos. En esta mañana yo quisiera empezar con un vídeo que yo cuando lo vi me hizo sentir algo y que va a ser el prólogo de nuestra predicación. Y el título de la predicación es para que vayáis pensando 36 horas de oscuridad. Así que vamos a ver este vídeo primero. রোববারের উপত্যকার কাছে রোববারই তো সবচেয়ে বড় দিন আসবে, যে আমার বাচ্চারা দেখতে পাবে, অত দিনের পর দেখতে পায়নি। যে তো পারবে খাটাখাটনি করে জোগাড় করতে পারবে না, অত টাকা ই করে পছন্দ করতে পারবে না। তখন দেখতে পাই গেলে তো খুব আমি মনে করবো যে খুব ভালো লাগে। You need more of heart than your hand in doing service for children. Anita and Sonia come from a very poor family. If they are not operated, they remain blind for life, and what happens in most of the cases, they are used by the family as beggars. আমার মনের মধ্যে আশা রাখছি, আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছি মানে কালকে আমার মেয়ের অপারেশন হলে আমাকে দেখবে চোখ ভর্তি।
চোখের ব্যান্ডেজটা খুলে দেয়, সে ছুটে নামে আর এমনিতে বলে, মা আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের ভবিষ্যৎ যেন ফিরে আসে, সেটাই তো চাই মা বাবা, বলো। লাস্ট কথা আমি আর কি বলবো, আপনাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার আপনাদেরকে। Yo no sé si a vosotros os ha pasado igual que a mí cuando lo vi, es algo que conmueve, y es que la ceguera es uno de los sentidos que si yo tuviera que elegir sería uno de los últimos que querría perder. Quizás por eso Jesús hizo tantos milagros, por eso quizás Jesús hizo algunos en relación a la vista. Si vamos a leer solamente algunos textos de algunos milagros que hizo Jesús en relación a personas ciegas, pero lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y versículos el 1 y luego algunos otros. Aquí Jesús dice que al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Nos vamos a ir hasta el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En otros textos, como en Mateo capítulo 20 y Marcos capítulo 10, nos mencionan otros milagros. En el caso de Mateo, a 2 ciegos, y en el caso de Marcos, a Bartimeo. Yo no sé si estos hombres vieron alguna vez y luego recobraron o eran de nacimiento, pero de una forma o de otra tiene que ser algo maravilloso. A mí me ha conmovido esa primera cara de esa niña cuando le quitan la venda y empieza a mirar por todas partes. El mundo se le abre. Es como si una nueva experiencia, como si hubiera nacido de nuevo. El ver el rostro de sus padres, de su madre, aquella que le hablaba tanto, que quizás la tocaba pero que no veía su rostro. Cuando aquellas niñas miraban por las ventanas y decían, ahora entiendo cómo es el cielo, cómo son las flores, cómo es el río, cómo es todo lo que está en mi exterior. Y estos hombres ocurriría igual. Quizás alguno de ellos lo primero que verían sería la cara de Jesús, aquel que le había dado la vista. Jesús vino a dar vista a los ciegos. En el texto de Lucas 4, versículos 18 y 19, precisamente es un texto de Isaías, cuando Jesús está leyendo el libro de Isaías en su pueblo natal y menciona ese texto, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Y debe de ser una experiencia extraordinaria, ver de nuevo, por primera vez, o recobrando la vista, los colores, el cielo, las flores, pasar de la oscuridad a la luz. Pero en esta mañana no quisiera tanto tratar el tema del milagro de dar vista, sino otra clase de ceguera. Y yo le he titulado a esto 36 horas de oscuridad.
Hay cegueras que no son solamente físicas. Hay cegueras que a la persona le mete en una oscuridad total. Hay personas que están ciegas, no saben dónde ir. La persona que está ciega va con un bastón y van dando golpes para ver que no tropiece con nada. Y hay personas ciegas mentalmente, espiritualmente, porque les falta algo. Yo quisiera que nos centráramos en un texto en el Evangelio de Marcos. Son uno de los episodios de los últimos momentos de la vida de Jesús. Marcos capítulo 15. Y vamos a leer desde el capítulo 33. Y dice aquí: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Marcos es el único de los evangelistas que menciona la hora en la que muere Jesús. Y dice en el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? La hora novena, según las horas romanas de aquel tiempo, más o menos serían sobre las 3 de la tarde. Sobre esa hora, dice, incluso un poco antes, dice, en la hora sexta hubo tinieblas. Quizás fuese algo sorprendente, a lo mejor había claridad, luz, pero justo en ese momento, dice, hubo tinieblas, desde la hora sexta a la hora novena. Y en ese momento, la hora novena, más o menos, minuto más, minuto menos, Jesús expiró. Jesús dijo: consumado es. En esa última semana ocurrieron muchas cosas. Una semana antes, unos días antes, 5 días antes, Jesús entra en Jerusalén, montado en un pollino. Sus discípulos estaban exultantes, alegres. Por fin sus expectativas se estaban cumpliendo. Entraba el Rey, el Salvador, iba a entrar en Jerusalén. Y todo el pueblo le aclamaba. Dice las Escrituras que le ponían palmas, le ponían como si fuese un rey entrando en Jerusalén, montado en el pollino. No sé si se acordarían de otras palabras que dijo Jesús anteriormente de lo que iba a ocurrir, pero en ese momento su mente estaba que Jesús entraba a salvar a Jerusalén, a Israel y de los romanos. Y se montaría en un trono como si fuera un rey y todos los súbditos de Israel estarían a sus pies. Y en esa semana ocurrieron muchas cosas. Acontecimientos en el templo,
parábolas que dijo Jesús, Getsemaní, las cosas no iban bien. El arresto. Aquellos discípulos no entendían, estaban atónitos. ¿Qué pasaba? Lo llevan ante Pilatos. Aquello no iba bien. Pero ¿dónde estaba ese rey que iba a entrar en Israel? Y aquellos discípulos no entendían nada. El juicio y Jesús en la cruz. Y cuando Jesús miró, según las Escrituras, solo Juan estaba con él y las mujeres. ¿Dónde estaban el resto de los discípulos? Los discípulos no lo podían entender, no era aquello que esperaban. Pero ¿dónde estaba su mente? Y al final Jesús dice, consumado es, y muere. No sé, todos esos acontecimientos en aquellas mentes de aquellos discípulos, de aquellos hombres que le habían seguido durante 3 años y medio, viendo los milagros, la fuerza, el Espíritu de Dios en Jesús, y de repente todo eso se derrumba. ¿Ven cómo lo descuelgan de la cruz? ¿Cómo piden a Pilato que puedan llevárselo y sepultarlo? José de Arimatea, uno del Sanedrín, cede su propio sepulcro cerquita de allí, en un huerto, para que Jesús pueda descansar. Nicodemo, con un montón de kilos de aromas para que ese cuerpo pudiera estar bien, acompaña a José de Arimatea y lo ponen en la tumba. Una gran roca cierra el sepulcro. Aquellos hombres no entienden. Esas tinieblas que en la hora sexta fueron a llenar el firmamento, el cielo, también estaban en sus corazones. ¿Qué podían decir? Yo supongo que aquella noche de viernes no dormirían mucho. Podrían estar preguntándose cantidad de cosas. Podrían estar recordando cantidad de cosas. No entendían nada. ¿Cómo se había pasado del éxtasis al derrumbamiento? ¿Cómo se había pasado de pensar que serían quizás los gobernadores o los ministros de Jesús? Maestro, te pido que uno esté a la derecha y otro a la izquierda cuando estés en tu reino, pensando en el reino. ¿Qué entendían aquellos hombres? Quiero suponer que cuando aquellos que estaban a su alrededor le injuriaban a Jesús diciéndole, anda si eres tú, desciende de la cruz, desciende, tú tienes poder, tú dices que tienes poder, desciende. Y yo me imagino a aquellos hombres, aquellos discípulos que estarían pensando igual cuando veían a Jesús allí en la cruz. Y estarían pensando si a la última hora, en el último minuto, dirá a sus ángeles, venid, y se salvará. Pero aquello no había ocurrido. Allí estaba Jesús, diciendo, consumado es. Y un poquito antes, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos hombres se habían metido precisamente en una noche larga, en unos momentos largos de ceguera espiritual. Y vieron impasibles cómo ese Jesús estaba en un sitio que no debiera de estar. Con un poco de imaginación podemos fácilmente entender que después de ese viernes, ese sábado, tuvo que ser el día más duro
y más oscuro en toda la vida de los discípulos. A partir de ese momento, su mayor preocupación sería precisamente cómo volver nuevamente a sus quehaceres, cómo volver de nuevo, de alguna forma, llenar el enorme vacío que Jesús había dejado en sus corazones y en sus mentes. No sabían qué hacer. Tenían sus ojos cerrados porque no veían el final del túnel. Yo supongo que en alguna ocasión nosotros nos sentiremos más o menos igual. Cuando de momento estamos en un éxtasis, tenemos todo brillante, todo lleno de luz, y de momento por circunstancias, o bien porque nos las hemos buscado, o bien ajenas a nosotros, se nos vuelve todo oscuro. Cuando de repente nos dan una noticia tremenda y decimos, pero Dios, ¿cómo ha ocurrido esto? Si yo tenía en mi mente que yo te sirvo, que yo estoy contigo, que tú eres mi Dios, y sin embargo, ¡paf!, me ha venido algo que me ha turbado. No veo tu poder, no veo tu compañía, no te veo. Cuando vienen calamidades y nos dan una noticia de una muerte de un ser querido, cuando nos dicen una enfermedad grave, cuando nos quedamos sin empleo, cuando hay una dificultad económica, cuando hay una dificultad familiar, cuando hay una discusión entre hijos, entre padres, entre esposo, entre esposa, y decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Es como si Cristo hubiera muerto en la cruz y decimos, ¿dónde están mis expectativas? ¿Dónde están mis expectativas? Sin embargo, Jesús les había dicho en muchas ocasiones, que esto tenía que ocurrir. Pero es que a veces a nosotros también nos dicen cosas bonitas y tal, pero estamos tan obcecados en el problema que no vemos la luz. Jesús en algunos textos, en algunos episodios, les decía a sus discípulos, escuchad, tengo que presentarme ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, moriré, pero al tercer día resucitaré. ¿Cómo es que esos discípulos no se acordaban, no entendían, no veían eso? Estaban metidos en su propio problema que no veían lo que Jesús les había prometido. Pero ¿no nos ocurre más o menos igual? A veces nos metemos tanto en los problemas que no vemos la luz. Y sin embargo las promesas de Jesús están ahí. Y Jesús les dijo, y al tercer día resucitaré. ¿Por qué estaban durante todo ese tiempo tan tristes y no expectantes a ese tercer día? Sus ojos estaban cerrados, como las niñas Sonia y Anita, que hemos visto en el vídeo. Sus ojos estaban cerrados, todavía no le habían quitado la venda. Pero Jesús se lo había dicho, al tercer día resucitaré. Y llegó el momento. Si leemos estos textos de Marcos, o todos los finales, casi finales de los evangelios, nuestro corazón se conmueve al ver a Jesús ante el Sanedrín, al ver a Jesús ante Pilato, al ver a Jesús que calla, al ver a Jesús que no dice nada, al ver a Jesús camino de la cruz, al ver a Jesús clavado en la cruz y al ver a Jesús morir. Y nuestro corazón se conmueve. Pero tendríamos que recordar que la historia sigue, que la luz está ahí, que las promesas están ahí, que después de la oscuridad y después de esas 36 horas llegó la luz. En el primer día de la semana, al amanecer, más o menos entre las 5:30 y las 6 de la mañana, esas 36 horas de oscuridad se llenarán de luz. En el Evangelio de Juan, vamos a buscar el capítulo 20. Es
el episodio del fin de esa oscuridad, de esas 36 horas. Capítulo 20, desde el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesaria que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Este episodio es que nos puede llenar ya de gozo. Después de esos episodios trágicos en los cuales el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, da su vida por cada ser humano, después de eso viene la victoria. Pero aún en este episodio, en el versículo 9, nos dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, aún después de que le dicen: hemos visto el sepulcro vacío, hemos ido allí, hemos visto los lienzos allí, bien arregladitos. Y sin embargo, no entendían la Escritura. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Creemos en las promesas de Dios? ¿Creemos que Dios puede estar con nosotros a pesar de las dificultades que nos puedan rodear? Si entendemos las Escrituras, podríamos decir que estaba predicho, que Jesús lo había dicho, que se lo había mencionado, para que cuando ocurriera vieran que había luz después del túnel, que había luz después de la oscuridad. Sigue el texto en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. María no fue la primera que vio el sepulcro. Dice el texto de otros evangelios que otras mujeres fueron antes. Pero María fue. María tenía una relación especial con Jesús. Jesús le había ayudado enormemente. Le había sacado del pecado, le había sacado de su vida destrozada. Le debía tanto como cada uno de los que estamos aquí le debemos a Jesús. Y María, cuando fue allí y no vio a Jesús en el sepulcro, creía que lo habían robado. Se dirigió hacia aquel que estaba allí, creyendo que era el hortelano. Dime, ¿dónde han puesto a mi Jesús? Y todo esto con una actitud de tristeza enorme. María, al igual que el resto de los discípulos, durante esas 36 horas no había casi dormido, pensando en su maestro. ¿Cómo podía ser
que aquel que dio la vida a otros, que había hecho tantos milagros, pudiera ahora estar encerrado en una tumba, en un sepulcro. Pero aún más, ¿quiénes son aquellos que se atreven a coger el cuerpo de mi Jesús y llevárselo? Cuando Jesús se acerca a ella y le pregunta, ¿por qué lloras? Era Jesús. Pero sus lágrimas no le hacían ver claramente quién estaba allí y quién le estaba hablando. ¿Tendremos nosotros a veces lágrimas en nuestros ojos que no nos dejan ver a Jesús? ¿Qué dificulta que veamos a Jesús? ¿Qué dificulta? ¿Tendremos algo delante que impide que veamos al Maestro? ¿Tendremos la vista nublada de tal forma que sea borrosa? No sé si es Jesús quien me dice esto, no sé si Jesús es el que está delante de mí, no sé si es Jesús el que me está llamando. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloramos? Si está Jesús tan cerca de nosotros, si es Jesús el que está ahí. Cuando le dice otra vez, María, ¿por qué lloras? Nos podría decir lo mismo a cada uno de nosotros, Celso, Antonio, Pepe, María, cualquiera de nosotros. ¿Por qué lloras? Si estoy a tu lado, si he resucitado. Cuando de nuevo le pregunta, ¿por qué lloras? Y esas lágrimas, parece ser que se estuvo limpiando las lágrimas, se le limpió toda la vista y allí vio a su maestro, a Jesús. Y entonces cuando le dice, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro, ahora sé que estás a mi lado. He estado aquí unos minutos que mi corazón no sabía dónde estar, porque no te veía, porque estaba ofuscada en mi propio problema. Y su problema era que a Jesús se lo habían llevado, que algún desaprendido se lo había quitado y se lo había llevado a otro sepulcro, que quizás algunos de aquellos del Sanedrín, aquellos que le habían maltratado, aquellos que le habían dicho crucifícale, crucifícale, habían robado el cuerpo de su maestro. Durante esos minutos que podía haber estado alegre viendo a Jesús, estaba llorando. Pero hermanos, nos cuesta entender que las promesas de Dios se cumplen. Nos cuesta entender cuando leemos las Escrituras que si nos habla que Cristo resucitó o como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Dónde está puesta nuestra vista? ¿Está puesta en este mundo? ¿O está puesta en las promesas de Dios? Cuando el Señor nos dice claramente que algún día, como en un abrir y cerrar de ojos, todos resucitaremos. Cuando nos habla de su segunda venida, cuando nos habla de que no estamos solos, que Él está con nosotros, cuando Él nos da promesas maravillosas, si estás cansado y abatido, ve a Jesús, descarga todo sobre Él. Si tenemos la promesa de que Él puede estar a nuestro lado, ¿por qué entristecernos? ¿Seremos capaces de quitarnos la venda de los ojos? ¿Y seremos capaces de quitar esa oscuridad de nuestra vida? 36 horas de ceguera tuvieron aquellos discípulos, aquellos seguidores de Jesús, aquellas mujeres que le seguían siempre. 36 horas que podrían haber sido de meditación, que podrían haber sido de animarse unos a otros, porque podrían decir, vamos a esperar al tercer día a ver qué ocurre, el Señor lo ha dicho. Y sin embargo, tuvieron que sufrir la desesperanza, tuvieron que sufrir la tristeza, tuvieron que sufrir el estado de ánimo más bajo que cualquiera de ellos hubiera tenido en su vida, por no haber creído las palabras de Jesús. Y al tercer día resucitaré. ¿Seremos nosotros capaces, hermanos, de creer en las promesas de Jesús? ¿Tenemos problemas? ¿Nuestra vista está cegada
por lo que ocurre a nuestro exterior. Las circunstancias de este mundo son cada vez peores. Donde no hay un desastre hay otro. Donde no hay una calamidad hay otra. Es el pecado. ¿Pero hay solución para eso? Claro que sí. Pero intentamos a veces nosotros mismos solucionar nuestros propios problemas. Cuando el Señor le dice, María, ¿por qué lloras? Estoy aquí a tu lado. Alégrate. No me toques todavía porque tengo que subir al Padre, pero me verás. Y te digo no solamente que me verás ahora dentro de unos días, como sí que los vieron, sino que llegará el momento en que estarás conmigo eternamente. Qué gran promesa, si entendemos y confiamos en las promesas del Señor. Hermano, ¿por qué lloras? El Señor está a tu lado. Amén.
Amén.